descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y de él te Shabbat Shalom, mis hermanos. El Eterno los bendiga. No escuché, hermano. Sí. Bien, mis hermanos. Aquí teníamos ahí un pequeño diálogo con nuestro hermano Andrés. El Eterno los bendiga. Shabbat Shalom a los hermanos aquí presentes, a los hermanos que van a ver el video luego, donde quiera que llegue, donde el Eterno nos permita llegar. Amén. A través de estos medios, en estos tiempos que Él nos ha permitido adquirir, ¿no es cierto? Que ha venido a través de la tecnología. Y bueno, se cumple la palabra hasta lo último de la tierra, hasta donde lleguemos. Bien, en este día hemos llegado a la parashá Vayhi, es la parashá número 12. Bien, es el total de 12 porciones del libro de Bereshit. Así que hemos llegado al final de el primer libro de Moisés, conocido, conocido como el libro de Moisés. Uno de los primeros 5 libros. Y acompáñenme, mis hermanos, ahí al comienzo de esta preciosa porción que el Eterno nos permite compartir en este día juntos a los remanentes, los hermanos que están aquí, donde quieran que puedan ver este video. Vamos al libro de Génesis. Vamos a hacer un pequeño repaso ya de los temas que trata esta porción.
podemos encontrar en esta porción, en esta parashá semanal. Por ejemplo, vemos que Jacob hace jurar a Yosef, que él no quería ser enterrado ahí en Egipto, sino que él quería ir a donde estaban descansando sus padres, donde estaba descansando Abraham, Isaac. También podemos ver en este relato que Jacob bendice a Efraín y a Menashe, que Jacob bendice a sus hijos. También podemos ver que los hermanos de Yosef ahí le agarró como temor, ¿no es cierto? Dijo, bueno, se muere papá y acá José viene con todo, se va a vengar de nosotros por todo lo que nosotros le hicimos padecer a él. Eso es lo que pensaban los hermanos, Yosef en un momento trae calma a sus hermanos, quédense tranquilos, que yo los voy a sustentar, los voy a cuidar a ustedes, a su familia. Y ahí el corazón de sus hermanos quedan en tranquilidad. También vemos que Yosef le hace prometer que cuando el Eterno traiga liberación hacia ellos, cuando lo haga retornar a la tierra que Adonai había prometido a sus padres, que no quería quedarse ahí tampoco, que quería que lo lleven, amén, que lleven sus restos, que lleven sus huesos. También vemos ahí en este relato. Y también vemos el fallecimiento de Yosef. Bueno, ahí hemos hecho una pequeña introducción de todos los títulos, de todo lo que va tratando esta parashá, esta porción semanal. Y vamos a leerla. Yo me quiero detener, mis hermanos, precisamente en el versículo 5, 48:5 en adelante, y ahí vamos a ir desarrollando este relato, esta porción de la Escritura. Lo leemos en el precioso nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Dice así: ahora bien, los hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Ahí está hablando Jacob, amén, está hablando Israel. Serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Bien. Aquí en este relato, mis hermanos, está sucediendo algo muy importante, algo muy interesante, que a simple vista nosotros lo podemos observar, lo podemos entender, que acá lo que está sucediendo es una adopción. Jacob está adoptando a los hijos de Yosef. Sabemos que Yosef, el nombre, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda qué significa el nombre de Yosef? ¿José? Habla, hermano Andrés. Mira, hermano, vamos a hacer una clase participativa, no es exclusividad del predicador, así que siéntase en libertad para aportar ahí su granito de arena. Dice que la fidelidad de la emuná viene por el oír la palabra, y cuando participemos nos estamos edificando, amén. Bien, acompáñenme ahí al libro de Bereshit, ahí nomás, Génesis 30, 24. Ahí cerquita. El que lo encuentra lo pueda leer. Ahí estamos, Entonces, vemos el significado de Yosef, el que añade. Y acá en este relato, en esta porción de la Escritura, podemos ver que se está cumpliendo, que a través de Yosef se están añadiendo dos tribus. Se está añadiendo Efraín y Manasés. Se me complica por ahí, Manasés, Menashe, pero bien, usted lo sabe. Por ahí se nos complica con el hebreo,
porque se nos atraviesa el hebreo y las traducciones. Bien, mis hermanos, vamos a ver un poquito, vamos a traerlo acá al lenguaje en argentino, diríamos, qué es lo que significa adopción. Hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, que la adopción, fíjese lo que dice la definición de adopción de la Real Academia Española, dice adopción, tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Amén. Al que no lo es biológicamente, al que no tiene, al que no es engendrado por la persona, quien lo quiere tomar como hijo. Y aquí en este relato vemos que Efraín y Manasés no eran hijos biológicos de Jacob. Entonces, al no ser hijos biológicos, él los adopta. Pero fíjese, mis hermanos, que al ser adoptados, los hijos adoptados adquieren el mismo derecho que los hijos biológicos. Fíjese que dice que es la adopción, vamos de vuelta, es tomar legalmente. O sea que no hay nada que pueda refutar ese método. No hay nada que pueda, una vez que la persona es adoptada, una vez que usted adopta un niño, un hombre, una mujer adopta un niño y lo hace de forma legal, no hay nada que pueda refutar esa adopción. No hay nada que pueda decir, no, este ya no es más tu hijo. Caso similar que ha sucedido con cada uno de nosotros. Amén. Porque nosotros hemos sido adoptados. Nosotros hemos sido injertados al pueblo. ¿Por qué? Porque biológicamente estábamos excluidos de ese pueblo. Estábamos excluidos de participar de todas las promesas que el Eterno tenía para ese pueblo. Ese era usted, ese era yo. ¿Por qué? ¿Por qué biológicamente? ¿Qué es lo que había en nosotros que nos separaba y no nos daba la condición de hijo? El pecado en nosotros producía una separación. El pecado en nosotros producía una barrera, un muro, que no nos permitía a nosotros acercarnos de manera natural. Y eso viene desde el Edén. Desde aquel momento en que se produjo esa interrupción, desde el momento en que Adán fue, ¿no es cierto?, y pecó, diríamos así, ¿no es cierto? Desde que se produjo esa desconexión, ese corte, entró en nosotros, dice la Escritura, que por un hombre entró el pecado y también por un hombre iba a ser quitado. Sabemos que no era hombre, sino que era en semejanza de hombre el que vino a nosotros a adoptarnos. A través de él ahora nosotros somos adoptados, adquirimos una condición. Y esa condición que adquirimos es un estatus. Fíjese que en la antigüedad los caballeros de la Edad Media todos tenían un título. Lo vemos en las películas, ¿no es cierto? Sir William ahí, Sir Andrés, Sir Ricardo, Fíjese, mis hermanos, y bueno, en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Ahora hemos adquirido un título, ahí el Sir hermano, se me fue el nombre, perdón, ¿cómo? Hermano Sir Ulises, ahí para que no se ponga celoso. Ya tenemos 3 caballeros acá, mire. Fíjese, mis hermanos, hemos adquirido ese título, esa condición de hijos que no puede ser quitada. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se fue de la casa, ¿no es cierto? El hijo pródigo dijo, padre, dame lo que es mío, dame mi herencia, mirá, yo acá no quiero saber nada, agarro mis pilchas y me voy. Pero el hijo nunca perdió la condición de hijo. Hermanos, por más que nosotros muchas veces queramos alejarnos, queramos saltar el cerco, como decía anoche en la Haftará, nunca vamos a perder la condición de hijo. Por eso es la Escritura que a nosotros nos demanda que debemos de orar los unos por los otros. Amén. Debemos orar por aquellos que están debilitados en la fe, porque
aunque estén en este momento apartados o aunque estén en este momento alejados, no perdieron la condición de hijos. Fíjese, el padre siempre ahí anhelaba que el hijo regrese. Sabía que era su hijo. Sabía que se había alejado, pero que en algún momento iba a volver. Y aquí en este relato de la Escritura está sucediendo exactamente lo mismo. Está habiendo ahí una adopción. Una adopción no tan simple como parece ahí a primera vista, porque fíjese que Efraín y Manasés, ¿dónde nacieron? En Egipto. No eran parte del pueblo, eran extranjeros. ¿Usted recuerda un relato de la Escritura que hay un apóstol muy conocido, el apóstol Pablo? Dice, ustedes, en otro tiempo, ¿qué eran? Acompáñame a ese relato, vamos al libro de Efesios. Qué bueno cuando empezamos a indagar la Escritura y vemos que la Escritura tiene un solo lenguaje. La Escritura no se mueve, Siempre va para el mismo lugar. Bien, vamos a leer hoy, vamos a leer bastante. Así que yo sé que aquí los hermanos les gusta leer, amén. Le gusta indagar en la Escritura ahí, le gusta buscar. Vamos a Efesios 2, 1 en adelante. Fíjese, ¿cómo dice el título? La vida en Mashiach. La vida en Cristo, salvo por gracia. Bien, salvo por gracia. Por ahí usted lo va a escuchar un poquito diferente en mi relato porque hemos adquirido una NBI. Ahí la estamos estrenando hoy exactamente ha llegado este precioso libro donde podemos hallar vida, Como dijo Esteban. Este es el Moisés que estuvo allí en la congregación, en el Sinaí, donde recibió las palabras de vida. Aquí está la vida para nosotros. Dice así, ustedes en otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Biológicamente no podían ser hijos. No había posibilidad. A rajatabla. Y sabe que el Señor cuando dice no es no. Amén. Pablo en una oportunidad dice que he rogado 3 veces al Señor para que me sane, pero el Señor me dijo, no, bástate en mi gracia. El Señor no es como nosotros, que nosotros por ahí nuestro hijo, papi, puedo. No, te dije que no. Dale, papi, no sea malo. Mayormente cuando los hijos van creciendo ya por ahí como que tratan de torcer la voluntad del padre en algunas decisiones y muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como Dios. No tenemos nuestro no firme. Nunca más me voy a juntar con eso. Nunca más le voy a hablar. Y al tiempito volvemos a hacer exactamente lo mismo porque nuestro no es el mismo que el no del Señor. Me trae a memoria el relato de Balaam. ¿Se acuerdan? Cuando dice, le vinieron a ofrecer a él si podía ir a maldecir al pueblo. Dice, voy a consultar al Señor a ver qué me dice. Pero el Señor se le había dicho que no. ¿Cambió el Señor en lo que le había dicho? No. Y aquí sucedía exactamente lo mismo con nosotros. No había forma. No podíamos acercarnos a Él porque estábamos excluidos de ser benefactores, ahí está, de las cosas que el Señor tenía para sus hijos. Estábamos alejados. Seguimos. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Wow, mira hermano todo lo que hacíamos, y no nos dábamos cuenta.
según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Fíjense, mis hermanos, que por más que nosotros ahora ya somos adoptados, pertenecemos al pueblo, hay requisitos que nosotros debemos de cumplir para con el Padre. Exactamente lo mismo, las mismas obligaciones y los mismos derechos que los hijos tienen para con los padres en este tiempo. ¿Cuál es? Brindarle respeto, ¿no es cierto? Brindarle reverencia, hacerle caso. Y cuando no hacen caso a los hijos, ¿qué pasa? Reciben la corrección del Padre. Hoy, mire, fíjese cómo es. Hoy el Eterno me hablaba a través de Mateo y me decía, papi, ¿sabe qué? Estuve mirando un video, dice que la violencia infantil contra los chicos es pegarle, el maltrato infantil. Dice, cuando el padre le pega a los hijos, eso es maltrato infantil. Mira vos, qué interesante, le digo. Maltrato infantil es cuando alguien te pega, cuando el padre le pega sin razón alguna, sin motivo, porque directamente lo quiero maltratar. ¿Acaso el Señor nos maltrata así nomás porque nos quiere maltratar? ¿Acaso el padre que nosotros tenemos nos puede maltratar porque, nada, hoy tengo ganas hoy me levanté loco y lo voy a agarrar al hermano Enzo de las orejas y lo voy a porrear un rato? Total, es mi hijo. ¿Qué me va a decir? Yo tengo derecho sobre él. No, el Señor no es así. Dice nuestro Señor en un relato de la Escritura, dice, si ustedes, siendo padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién de ustedes, si sus hijos le pide un pan, le va a dar un pedazo de piedra? Ninguno. Nuestro Padre Celestial es exactamente igual con cada uno de nosotros. Yo le respondía a Mateo y le decía que el hijo es digno de recibir su corrección cuando se porta mal, porque el padre que no corrige a su hijo no lo ama y pasa a ser un bastardo, una persona no amada. Y fíjese que nuestro Señor actúa exactamente de la misma manera con nosotros. Amén. Entonces, dice que en otro tiempo teníamos otro padre. No es que éramos huérfanos. Padre teníamos. Como el Señor le dijo una vez a alguien ahí que se puso a debatir con él, dice, nosotros somos linaje de Abraham. Nuestro padre es Abraham. En la carne pueden ser que sí, pero parece que ustedes son de su padre. ¿Qué le dijo? El diablo. Porque las obras de él quieren hacer. Y nosotros en aquel tiempo, por allá lejos, cuando éramos gentiles, amén, porque ya no somos más gentiles, ahora tenemos pueblo, ahora tenemos ciudadanía, ahora tenemos padre, tenemos identidad. Fíjese, ese es todo el proceso que lleva en nosotros cuando somos adoptados. Cuando somos adoptados, ¿qué es lo que cambia en nosotros primeramente? El apellido, el nombre, ¿no? Dice, ahora ya no sos Pepito, ahora tenés otro apellido. Tenemos el apellido del Padre. Dice la Escritura que de él toma el nombre en los cielos y en la tierra. Amén. Ahora tenemos el nombre del Padre en nosotros. Ahora somos sus hijos. Ahora tenemos el sentido de pertenencia. Sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Sabemos para qué hemos sido creados. Sabe que cuando la persona es huérfana está como desprotegido, porque sabe cuál es uno de los requisitos del padre, según la Constitución argentina. El padre debe brindarle techo, sustento al niño, debe cuidarlo, hasta cierta cantidad de años, hasta los 18 años, y después ya no hay más reclamos, diríamos así, ¿no es cierto? Pero este padre no es como el padre terrenal que hasta los 18 años nomás está obligado a mantener al hijo, sino que este padre terrenal ejerce derecho, este padre espiritual, nuestro Señor, ejerce derechos sobre nosotros más allá de la edad que tengamos, amén. Porque acá hay bastante que tienen más de 18, no me digan que no, excepto yo que tengo 17. Miren, mis hermanos, entonces
El Eterno ejerce sobre nosotros más allá de la edad que podamos tener. No es como el padre terrenal, el padre físico que tenemos aquí en esta tierra. Entonces, como hijos suyos, le debemos obediencia. Como hijos suyos, le debemos respeto, le debemos honra. Como hijos suyos, debemos adecuarnos a las leyes que el padre tiene para que su hijo pueda habitar en su casa. ¿Eh? Muchas veces, no sé si ha escuchado usted este relato que dice: esta es mi casa y acá vas a hacer lo que yo digo. Mientras vivas en este techo, te vas a portar como yo digo. ¿No es así? Y si el hijo medio rebelde, bueno, entonces me voy. Como el hijo pródigo y se va. Al menos que el hijo sea bastante grandecito y ya, bueno, ya es tiempo de que esté cortando el cordón umbilical. ¿Bien? Así este Padre Celestial con nosotros. Ahora que pasamos a ser suyos, pasamos a ser sus hijos, contraemos derechos y obligaciones con el Padre. Así como el Padre tiene derechos y obligaciones con el Hijo, nosotros como hijos también tenemos derechos y obligaciones para con nuestro Padre Celestial. Amén. ¿A cuánto le gusta ser obediente al Padre? Mire, yo cuando era más adolescente era bastante rebelde. Le voy a contar una anécdota. ¿Sabe que una vuelta estábamos reunidos un grupo de jóvenes? Mayormente los que los hemos criado en el Evangelio. Después de las reuniones siempre había grupos de jóvenes, se iban, nos juntábamos en nuestras casas a hablar, a tomar mate o a mirar alguna película. Y en una oportunidad, no recuerdo bien, pero mi mamá me mandó a hacer algo. Y yo le respondí a mi mamá delante de ahí de los hermanitos, de mis amigos. Y mi mamá hizo una cosa que yo no me esperaba, le sacó el zapato a mi amigo y me tiró con el zapato por la boca. Fíjese. Y ya era bastante grandecito el hermano Enzo. Pero bueno, el padre es así, el padre de la madre tiene derecho a ejercer la corrección sobre sus hijos, sobre su hijo. No importa, no importa el tiempo, el momento, si te tiene que corregir, mi hermano, aguántese. Porque la Escritura misma dice que Él nunca quiere lo malo para nosotros. Dice: mire, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamiento de bien, pensamiento de paz y no de mal. Ay, Señor, pero si tu palabra dice que vos tenés pensamiento bueno para con nosotros, cosas buenas, ¿por qué me pasa esto? Mire, mi hermano, a veces es necesario que hagamos una retrospectiva para con nosotros. Estoy medio trabado hoy. Que nos examinemos, a ver cómo estamos haciendo, qué es lo que está sucediendo en nosotros para que venga la corrección del Padre. Porque es lindo decir: sí, yo soy hijo de Dios. Esa es la parte linda. Sí, somos hijos de Dios, tenemos ciudadanía, pertenecemos a un pueblo, somos herederos de las promesas que Él tiene para con nosotros. Wow, vivimos en la nube, estamos allá arriba. Pero cuando viene la corrección, como muchas veces pareciera que nos bajan de la nube. Dice la Escritura: ninguna corrección en su momento es causa de gozo. Pero dice que a su tiempo, ¿qué produce? Produce fruto a los que ellos son ejercitados. Muchas veces en lo natural nosotros decimos: uy, gracias a mi papá, gracias a mi mamá que me corrigió, que me dio un cintazo ahí en su tiempo, en su momento. Ahora soy este hombre, esta mujer que soy ahora, guapo, trabajador. Mire, y si hiciéramos así cuando el Señor nos corrige, gracias, Señor, por la corrección que vino hacia mi vida. Dice la Escritura que ninguna corrección causa gozo ahí en su momento. Pero sí produce frutos en nosotros. Que a su tiempo vamos a reconocer, vamos a darnos cuenta. Como el hijo natural en su tiempo no reconoce cuando el padre lo corrige, sino que se enoja. Este me pega porque no me quiere. Y muchas veces hemos pensado así.
Por ahí éramos muy, muy rebeldes y cobrábamos a cada rato y bueno, y decíamos que no nos querían. Pero no era que no nos querían, era que nos portábamos mal. Y éramos merecedores de la corrección. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Sin embargo, hay un padre que no corrija a sus hijos. Dice, ustedes en otro tiempo eran, fíjese lo que dice la Escritura, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En los hijos de desobediencia. O sea que hay un padre que te deja hacer lo que vos querés. Y muchas veces, yo creo que acá no es cierto? Muchas veces por ahí nos queremos cruzar para el otro lado. Que el Señor nos guarde, amén. Así como el pueblo que estuvo ahí venía contento, venía gozoso. Oh, el Señor cómo nos sacó con grandes milagros, con grandes proezas. Llegaron ahí al borde del mar y Moisés, ¿para qué nos sacaste? Mirá, ahora vamos a morir todos acá, los egipcios nos van a matar, vienen atrás de nosotros. Ya se estaban queriendo volver para allá, para el otro lado. Qué bueno, ¿no es cierto? Que a nosotros no nos pase eso. Como el Salmo de Asaf dice, mire, Señor, dice yo, por mirar lo que hacían los injustos, casi me deslizo. Casi que me voy. No te impacientes a causa de los malignos. Y así podemos dar muchos textos bíblicos. Volvemos a la Escritura, no nos vamos a ir por las ramas. Lo bueno, ¿sabe qué es? Que la Escritura es siempre que nos va llevando ahí versos y versos, y vamos conectando este precioso relato. Seguimos, el versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos, tiempo pasado, ¿amén? Como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos, escuche bien esta palabra, por naturaleza, objeto de la ira de Dios. O sea que naturalmente no podíamos ser hijos de Dios ni ahí, como dice el argentino, ni a palos. No podíamos. Pero en su amor, en su misericordia, el Eterno ha puesto su mirada sobre nosotros. Y ese que de forma natural estaba alejado, de forma natural, de forma biológica, no podía ser hijo suyo porque ya tenía un padre. Sin embargo, el Eterno fue ahí, lo trajo, lo tomó, lo trajo de entre las naciones, se fue a buscarlo allá. Mire de dónde los adopta Jacob a Manasés y a Efraín. Lo adopta de Egipto, lo adopta de entre las naciones, lo toma de un pueblo que no era su pueblo. Y así podemos ver tantos relatos en la Escritura. Mire, fíjese lo que pasó con Caleb. Caleb, que no era del pueblo de Dios, el Señor lo injertó ahí en una tribu, en la tribu de Judá, fue príncipe de esa tribu, le dio pertenencia, le dio identidad, lo hizo que sea partícipes de las promesas, de todo lo que el Eterno tenía para ese pueblo, y así hizo exactamente con cada uno de nosotros, mis hermanos. Yo pondría el título de esta para allá, hay un subtítulo, Los Adoptados. Amén. Porque hemos sido adoptados por Él. Hemos sido partícipes de todas las promesas que el Eterno tenía para un pueblo. Estábamos alejados, estábamos lejos. De manera natural era imposible. Pero el Eterno se fijó en usted. Allá donde estaba, ahí en Chile, donde estaba el Eterno ahí, lo tomó. Ahí ¿sabe que en una oportunidad el Señor le dice a Natanael, cuando estaba allá debajo de la higuera yo te vi? Y así, cuando nosotros estábamos ahí muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando creíamos que estábamos haciendo bien las cosas,
pero según nuestra propia manera de pensar, según nuestra idea, según lo que nosotros creíamos, según nuestro parecer, porque lo que hace la mayoría de las personas, yo no le hago mal a nadie, yo me voy a trabajar, voy y vengo, estoy con mi familia. ¿Qué mal hago? No se da cuenta que está muerto. No se da cuenta que está alejado, que está lejos de la ciudadanía, que no, de manera natural no puede pertenecer al pueblo del Señor. Pero gracias a Él, gracias a su gracia, a esa elección soberana que el Señor hizo para con cada uno de nosotros, hemos sido adoptados. Hemos sido injertados a ese pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. Amén. Y fíjese que Israel también se portó bastante mal, pero bueno, también somos parte de ese pueblo, ¿o no? No solamente somos pueblo cuando somos parte de Israel cuando se porta bien y cuando se porta mal. No, yo no. Nada que ver, no. Yo soy argentino. No, claro que no. Somos parte de ese pueblo. Tenemos ciudadanía, tenemos identidad. Y eso es lo que estaba haciendo Jacob ahí con Efraín, con Manasés, Lo estaba adoptando, fíjese. Lo estaba adoptando. Y ¿sabe qué? Seguimos aquí en este relato, pues si no, no vamos a irnos del hilo en cuestión. Nos hemos quedado en el verso 3, ahora vamos al 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Mashiach, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias, ustedes han sido salvos. Y en unión con Yeshua HaMashiach, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Amén. Fíjese, Él nos resucitó, porque de manera biológica estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertitos, muertos caminando, éramos zombies. Vamos a llevarlo ahí a la actualidad. Vio que las películas de zombies ahora están muertos, pero ellos siguen caminando. Bueno, así éramos nosotros. Éramos zombies, pero el Señor nos revivió. El Señor nos dio vida. Bien, mis hermanos, y aquí podemos ver este proceso de adopción que Jacob está haciendo ahí con Efraín y con Manasés. Seguimos, vamos a otro relato de la Escritura, vamos al libro de Romanos, ahí nomás cerquita. Romanos 8, 14 y 15. ¿Lo encontraron, mis hermanos? Bien, Romanos 8, 14 y 15 dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Hijos de Dios. Fíjese, ahí ya tenemos el estatus de hijos, pero si somos guiados por su Espíritu. Amén. Y dice, fíjese lo que dice el 15. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Amén. Entonces hemos recibido un espíritu que nos adopta como hijos. Ya está, somos hijos ahora, ya está. Tenemos un estatus, tenemos una identidad, nadie nos puede sacar eso, Así que por más que no congreguemos un tiempito, igual seguimos siendo hijos. Amén. Y por más que por ahí nos portemos mal, también seguimos siendo hijos. Amén. Vamos ahí nomás a Romanos también. Ahí cerquita, Romanos 11, 17. Vamos a ir aclarando también la escritura.
Fíjese, mi hermano, esto es algo que ya lo sabíamos, pero es bueno refrescarlo, amén. Romanos 11, 17 al 24. Y acá también está hablando de que hemos sido adoptados, hemos sido injertados. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, no pertenecías al olivo verdadero, era biológicamente incompatible. Eso es lo que está queriendo decir la escritura, ¿eh? Siendo el olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron las ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fidelidad. Y tú, por la fidelidad, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Amén. Podemos entender en este relato que está hablando del olivo verdadero. Está hablando de que hay dos olivos. Hay uno que tiene la naturaleza genuina y hay uno que es similar. Y nosotros estábamos en ese que era similar, en ese que no tenía una savia tan buena, tan nutritiva, la savia que produzca vida, pero sí participábamos de un olivo, que sí tenía una savia, que nos alimentaba, pero no nos alimentaba de la manera correcta, igual que allá en el Edén. ¿Se acuerda que había dos arbolitos ahí? ¿Se acuerda que estaba el árbol que generaba y el otro el árbol bien y de mal? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador. ¿Ven? Nosotros estábamos injertados en ese olivo silvestre, estábamos ahí del otro lado. Estábamos en contra de la naturaleza, era imposible. Pero gracias al Señor que hemos sido arrancados de ese olivo silvestre y hemos sido injertados. Hemos sido adoptados. Lo que está diciendo en un lenguaje sencillo, yo a ustedes los saqué de ese olivo que era trucho, por decirlo así, que no era genuino, los tomé, los adopté y ahora los injerté a mí, que yo soy el olivo verdadero. Y ahora sí pueden participar de lo que ese olivo tiene para cada uno de nosotros. Y así, mis hermanos, podemos ver en este precioso relato cómo Jacob fue y adoptó a los hijos de Yosef. Exactamente lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Nos adoptó, nos hizo parte de su pueblo. Ahora no sé en qué tribu nos habrá injertado.
No lo sabemos. Pero de que vamos a entrar, vamos a entrar. Y no por la ventana. ¿Eh? Porque había uno que se coló, ¿se acuerdan? Había uno que entró por la ventana y lo sacaron, mire. Y no queremos que el Señor nos saque así, ¿no? Así que por eso estamos aquí, mis hermanos. Por eso en este día hemos entendido, el Señor ha despertado nuestras conciencias. El Señor nos hizo ver, nos hizo entender que de manera natural no podíamos ser injertados. Había algo que en nosotros no nos permitía acceder a esos beneficios que el Señor tenía para su pueblo, que ya había promesas para ese pueblo, pero que nosotros estábamos ahí, lejos, y el Señor nos hizo cercanos a Él. Fíjese que una de las primeras cosas que hace Jacob los adopta. Después viene la bendición. Bendición hemos aprendido que es ser injertado. ¿Qué hace Jacob? Los injerta a Él. Los trae a Él. Ahora ustedes son míos. El libro del profeta Isaías le dice a Jacob, mío eres tú. Y el Señor hizo lo mismo con nosotros. Nos dice lo mismo a nosotros en este tiempo, en este día. Eres mío. Pablo lo relata así, dice, mire, ustedes si mueren o si viven, son del Señor, somos del Señor. Y el título de esta para allá es Vayhi, y vivió. Pero relata la muerte de Jacob y la muerte de Yosef. Porque nosotros no morimos, no dejamos de existir cuando nos vamos de este mundo. Ahí empezamos a vivir para con Él. Amén. Ahí empieza el proceso para que podamos llegar a vivir con Él. Lo mismo sucedió con Sara, en la vida de Sara, en la parashá Hayé Sara, empieza arrancando y dice, y vivió Sara tantos años. Pero está relatando la muerte. Y así nosotros hemos alcanzado vida. ¿Mediante quién? Mediante el Señor, que nos injertó, que nos hizo parte de su pueblo, que nos adoptó. ¿Y sabe qué es lo importante? Fíjese que la Escritura relata que Jacob, ahí cruza las manos, para bendecir al menor. La bendición que le correspondía al mayor, al primogénito, se la da al menor, cambiando el estatus de primogénito del mayor al menor. Y José se enoja, no, padre, padre mío, ¿qué estás haciendo? Eso no es así. Sí, lo sé, hijo. Lo sé que no es así. Pero él también va a ser un pueblo grande, pero él va a ser mucho más grande que su hermano. ¿Y sabe cuáles eran los requisitos del primogénito? El primogénito tenía la bendición de recibir doble herencia. Doble herencia del padre. Hay uno que es primogénito de entre todos sus hermanos. ¿Recuerda? Nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. El primogénito tenía la responsabilidad de velar por la casa. El primogénito tenía la responsabilidad de que el nombre del Padre sea recordado sus acciones, sea recordado sus creencias, sea recordada su fidelidad, lo que él profesaba, lo que él hacía. Que a posteridad el Padre no sea puesto en olvido. Fíjese la responsabilidad que tenía el primogénito. Entonces, Manasés, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Cuál era la responsabilidad de él? ¿Si lo dije bien? Vamos al relato de la Escritura, amén. Porque por ahí le erramos. Sí, a su derecha, tuvo tomó lo dijo. 47:13, ahí empezamos a ver el relato. Efraín.
su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Amén. Ahí vemos el relato en 47:14. 48, perdón. 48:14. Bien, fíjese la responsabilidad que estaba adquiriendo ahí Efraín, de recibir la doble herencia de ese padre que lo estaba adoptando. Pero usted me dice, no, pero si Efraín no era el primogénito de Jacob. ¿Se acuerda usted que hemos aprendido sobre quién caía la primogenitura tiempo atrás con el Roe? Sobre la casa de Yosef. ¿Se acuerda o no se acuerda? Bien, uno se acuerda por lo menos. Bien, si no se acuerdan, mis hermanos, los invito a que busquen la prédica y la miren. Fíjense, mis hermanos, cuál era la responsabilidad que caía sobre Efraín, ¿no es cierto? Promulgar también la fe, la fidelidad de Jacob. Promulgar también lo que el Señor le había prometido a Jacob. ¿Qué le había prometido? Lo mismo que le prometió a Abraham, lo mismo que le prometió a Isaac. Fíjese que la Escritura también dice que del Señor son todos los primogénitos de Israel. Entonces también nosotros somos primogénitos para Él. Amén. Entonces también tenemos responsabilidad para con el Señor. Es lindo, ay no, yo voy a recibir la doble herencia de mi padre. Qué lindo, qué lindo. Es linda esa parte. Pero bueno, también está la otra parte. Por eso cuando nosotros somos adoptados, pasamos a pertenecer al pueblo del Señor, adquirimos también responsabilidades para con nosotros. Adquirimos responsabilidades. Es lindo, ¿no es cierto? Que digan, mirá, este es el primogénito, este es mi primogénito. Pero también es lindo que el Señor despierte en nosotros, que ya lo hizo, y podamos ver las responsabilidades que tenemos de ahora en adelante. Sabe que los primogénitos de Israel iban a tener el mismo derecho que tenían los levitas, porque ese era lo primero, ese era lo primordial, que fuéramos todo ¿qué? ¿Un reino de qué? De reyes, un reino de sacerdotes, los primogénitos de Israel. Pero por un tiempo se tuvo que cambiar eso. Y vino uno, el primogénito de entre los muertos. Aquel que vino a traernos a nosotros lo que el Padre había determinado para con sus hijos. Lo que el Padre había determinado para con cada uno de nosotros. Mis hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en este día en mi persona para poder compartirlos con ustedes. Amén. Sabemos que su palabra nunca vuelve vacía. Y así que bueno, hoy estamos contentos por el privilegio que el Eterno nos da, ¿no es cierto?, de ser sus mensajeros. Amén. De ser sus emisarios, sus representantes aquí en esta tierra. Fíjense, mis hermanos, que es una gran responsabilidad que el Eterno ha puesto sobre cada uno de nosotros. De promulgar su palabra, de que su memoria no sea borrada, la memoria del Padre no sea borrada. Nosotros somos los responsables de anunciar todo, como dice la Escritura, porque Él nos tomó ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas, de ahí, de ese lugar donde estábamos, que biológicamente estábamos alejados, estábamos apartados por el pecado que había en nosotros, más ahora Él nos adoptó. Y no nos adoptó para que nos quedemos ahí quietitos, ¿no es cierto? Ay, qué lindo, congregamos, vamos al Shabbat, celebramos la fiesta y nada más. No. También tenemos responsabilidades. Y esa responsabilidad es anunciar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Las virtudes. Destacar lo bueno del Señor para con nosotros. Porque ciertamente, en verdad, el Señor es bueno para con nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, nos despedimos de nuestros hermanos que están ahí mirando el video. Que el Eterno los bendiga. Shabuatot, buena semana. Y aquí también vamos a despedirnos de nuestros hermanos. Amén.